En esta hora vamos a estar hablando, vamos a empezar una serie sobre las promesas de Dios. Hay muchas promesas para nosotros los cristianos en la palabra de Dios. Hay muchas promesas, todo tipo de promesas que hay en la palabra de Dios, pero ahora estaremos hablando posiblemente de una de mis más favoritas, que viene siendo la fidelidad. No le digo que una es mejor que la otra, simple y sencillamente en este momento, en esta hora, pudiera yo decir que esa es una de mis promesas favoritas, la fidelidad de Dios. Antes de hablar de la fidelidad de Dios, recordemos de nuestra juventud y las relaciones que tuvimos como adolescentes a través de nuestra vida. Siempre las relaciones que tenemos, nuestras amistades, nuestros familiares son importantes en este tiempo que estamos viviendo. Podríamos decir que es algo que extrañamos, ¿verdad? El estar con los hermanos, el estar con las familias, el estar con los amigos es algo o una parte muy importante de nuestras vidas. Yo no sé si se acuerda usted o usted joven, usted está viviendo este tiempo y haciendo memorias. Platicaba yo con mis niños y decíamos, esto va a ser como un blip, ¿verdad? Van a ser unos cuantos meses de cosas que a lo mejor no nos acordaremos muy bien, porque es como si le hemos puesto pausa al mundo y estamos adentro de nuestras casas. Pero déjeme le digo que la fidelidad de Dios no se ha pausado. Ella sigue cada día, ella sigue cada momento, ella sigue cada segundo. Pero vamos, algunas de estas memorias las apreciarán por toda la vida. Unas de ellas nos arrepentiremos de haberlas hecho, otras las guardaremos muy placenteras y unas simple y sencillamente nos darán risa. Memorias de nuestra juventud. No sé si usted se recuerda la primera cita que tuvo, a lo mejor la primera vez que invitó o fue invitado a una cita, la primera vez que le dijeron que no, o la primera vez que usted le dijo a una persona que no. Cuando igual que todos los jóvenes estaban enamorados por primera vez, y en su mente eso sería para toda la vida. Preferiría morirse uno que estar sin esa persona. No sé si usted recuerda la primera vez que le quebraron el corazón, your first breakup. Maybe some of you young people haven't experienced that yet. A lo mejor unos de ustedes jóvenes todavía no han experimentado eso, pero aquellos que ya lo han experimentado en ese momento, usted lo único que podía hacer era llorar. No, ¿cuál fue el canto que escuchó 1000 veces? Aquel canto que le dolía el corazón, pero ese dolor lo hacía sentir vivo, porque el pensamiento de estar sin ese primer amor, a lo mejor lo hacía sentir a uno como si estuviera sin vida. Era 1000 veces preferible el dolor que sentía a través de esos cantos, de esas canciones. No sé, ¿cuál sería el favorito de usted? Me robaste el corazón, yo era para ti y tú para mí, con el alma destrozada, me dejaste abrazado de un poste, no sé, ¿verdad? Pero miles de cantos de tristeza. Yo pienso que esos grupos ahí de los late 70s, early 80s, ay, cómo estaban tristes esos cantos. Pero hay muchas canciones tristes de despechados y todos, de lo que todos se llevaron. Cosas que hablan de amor, de corazón, que se llevaron todo tipo de cosas. Se llevaron el amor, el corazón, la casa, la troca, hasta el perro. Dicen esos cantos que se llevaron el amor. En nuestra situación actual, muchos estamos viviendo y en nuestra situación actual que estamos viviendo, muchos de nosotros pudiéramos estar tristes. Extrañamos nuestros seres queridos, las reuniones, las tiendas, los restaurantes, nuestras amistades, escuela, iglesia. Aunque es por nuestro bien, pero de todos modos se extraña y en ocasiones nos ponemos tristes. Pero déjeme le digo, la promesa que estaremos viendo ahora se encuentra en medio de un canto, de un poema o de un libro muy triste. Y ese libro es el libro que se encuentra en la Biblia, de Lamentaciones. Un libro lleno de lamentos. Sabemos que es un libro muy triste cuando el título de ese libro se llama Lamentaciones.
Pero en medio de tanto lamento encontramos ahí una promesa. El libro de Lamentaciones se enfoca en el trauma experimentado por el pueblo de Judá y su capital Jerusalén en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. En aquellos tiempos una ciudad era debilitada cuando era rodeada por el enemigo. Cuando ellos iban en guerra, por lo regular las ciudades tenían sus murallas que iban alrededor. Entonces cuando venía el enemigo o el gobierno contrario o lo que fuera, ellos lo que hacían era que rodeaban la ciudad y esperaban ahí, porque las personas de adentro de la ciudad no tenían acceso a agua ni tampoco a comida. Tenían que sobrevivir con lo que tenían ahí aguardado. Entonces la ciudad se debilitaba y empezaban a morir. Entonces era en este momento cuando eran invadidos y matados. Mataron al rey, destrozaron el templo. Cuando cayó el reino de Judá, destrozaron el templo, el palacio y la ciudad. Los líderes junto con el pueblo fueron llevados cautivos. El libro de Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías. Y él ahí recordaba la ciudad destrozada, Jerusalén en ruinas, el templo quemado, las personas cautivos. Y todo ocurrió porque el pueblo se apartó de Dios. Rechazaron a Dios y escogieron una vida llena de pecado. Reconocían lo bueno, mas sin embargo hacían lo malo. Jeremías se sentó en medio de las ruinas, escribió este triste libro doloroso, un libro lleno de dolor y pues tenía razón, ¿verdad? Para todo este duelo y para todo esto que había pasado. Pero en los primeros 2 capítulos de Lamentaciones todo suena sin esperanza, como si todo está mal y nunca nada volviera a la normalidad. Todo está hecho y terminado, todo por causa de que fallaron y de que pecaron. Pero mire, vamos a leer ahí unos cuantos versículos del libro de Lamentaciones. Voy a empezar ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dice ahí, estoy leyendo la versión Reina Valera actualizado, del lenguaje actual, y dice: pobrecita de ti, Jerusalén. Antes eras la famosa de todas las ciudades. Antes estabas llena de gente, pero te has quedado muy sola. Te has quedado viuda. Fuiste la reina de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas. El versículo 2. Olvidada y bañada en lágrimas, pasas todas las noches. Muchos decían que te amaban, pero hoy nadie te consuela. Los que decían tus amigos, hoy son tus enemigos. El versículo 5. Es tanto tu pecado que Dios te castigó. El enemigo se llevó prisioneros a todos tus habitantes. Y ahora el enemigo te domina y vive feliz y contento. El versículo 11. El pueblo entero llora y anda en busca de pan. Con tal de seguir con vida, cambian sus riquezas por comida. Llorando le dicen a Dios: mira cómo nos humillan. O sea, totalmente el panorama aquí triste la situación. El versículo 16. Ruedan por mis mejillas lágrimas. No puedo contener cerca de mí. No hay nadie que me consuele y me reanime. Mi gente no puede creer que el enemigo nos haya vencido. Totalmente desconsolada la situación. No pueden creer en que alguien los defienda, en que fueron vencidos. No pueden creer la circunstancia en la que están viviendo. Vamos ahí al capítulo 2, versículo 11. Estoy muy triste y desanimado porque ha sido destruida mi ciudad. Ya no me quedan lágrimas, siento que me muero. Por las calles de Jerusalén veo morir a los recién nacidos. El versículo 22. Nadie quedó con vida. El día que nos castigue fue como una gran... Perdón, déjenme leer otra vez el 22. Nadie quedó con vida. El día que nos castigaste fue como una gran fiesta para el ejército enemigo. Murieron todos mis familiares, nos atacaron por todos lados. Y luego nos brincamos al capítulo 3, versículos 17 y 18.
Ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que ya no puedo esperar nada. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. O sea, se fue la tranquilidad, se fue la felicidad. De hecho, la felicidad fue de ellos para con los que atacaban. Y dice que parece que de Dios ya no puede esperar nada. Una de las cosas más difíciles como pastor, déjeme le digo, es ver el fracaso de la vida de alguien, quebrantados y desesperados, matrimonios destrozados, cuentas de banco vacías, endeudados hasta los dientes, como dicen por ahí, relaciones destrozadas, familias, amistades, todo totalmente a la ruina, y todo por causa del pecado. Resultados del fracaso y el pecado lo removió de la bendición y protección y la protección de Dios, destrozados por la consecuencia, abrumados por el dolor y la pérdida, sentimientos de que no hay esperanza. Muchas veces simplemente se quieren dar por vencidos. Entonces, como le digo, yo como pastor he visto y puedo relacionar las vidas, personas que hemos aconsejado que a lo mejor se pudieran sentir ahí como Jeremías después de que Jerusalén fue destrozada. Piensan que ya no hay esperanza. Vienen a desahogarse más que a escuchar una palabra de ánimo. Vienen más a contar sus cosas que han pasado negativamente y no necesariamente enfocándose en lo que Dios pudiera hacer por ellos. Tristemente, en vez de apelar al perdón en la primera señal de pecado, en muchas ocasiones continúan hasta tocar fondo. Podemos ver aquí una enseñanza. ¿Por qué esperar? Pues no hay que esperar hasta tocar fondo. Cuando nos encontremos en la dirección opuesta, debemos de poner freno y debemos de regresar. Debemos de hacer un U-turn, como dicen en inglés. No continúe hacia el dolor y la destrucción. En ocasiones su vida se encuentran destrozadas porque se encuentran en las consecuencias del pecado de alguien más. No siempre son las consecuencias de nuestro pecado, sino en ocasiones nos encontramos nuestras vidas destrozadas por las consecuencias del pecado de alguien más. El pecado y los fracasos no nomás le afectan a usted, sino también a las personas a su alrededor, a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos, muchas personas en nuestro alrededor. En ocasiones, circunstancias fuera de nuestro control tienen consecuencias grandísimas. Ahí nos encontramos ahorita. Ahí pudiéramos decir que es en donde nos encontramos ahorita. Usted no empezó el coronavirus y yo tampoco. Usted no lo puede parar y yo menos. Simplemente tenemos que lidiar con los efectos que están causando. Ahí se encontraba Jeremías, totalmente devastado por el pecado de las personas y la destrucción de la nación. Para la gente de Jerusalén parecía que era demasiado tarde. La ciudad y sus vidas en ruinas. Pero en medio de todo este libro, tiene un giro inesperado. Pero antes de eso, Jeremías da un resumen de todo lo que está escrito, todo lo que leímos, un poquito de versículos ahí del capítulo 1, del capítulo 2, un poquito del capítulo 3, pero antes de entrar a este giro inesperado en donde ofrece él esperanza, en donde él habla de la fidelidad de Dios, antes de llegar a ese momento ahí en el libro, él da un resumen de todo, ahí en el versículo 19 y 20 del capítulo 3, miramos. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Yo sé que en ocasiones nos dicen que olvidemos lo que pasó, que ya no se recuerde del pasado. Eso ya pasó y ahora es una criatura nueva en el Señor. Y déjeme, yo le digo que todo eso es verdadero. Pero en ocasiones es importante recordar lo que usted vivió, recordar de dónde lo sacó el Señor. No tiene nada de malo decir lo que siente cuando uno está doliendo. Y no tiene nada de malo tampoco recordar esas malas temporadas. Hay personas que dicen que ya no hables de esas amarguras.
eso ya pasó y déjalo en el pasado. Eso ya no es tu historia. Yo les digo, claro que sí es mi historia y no la quiero olvidar. Quiero recordar ese sentimiento que yo sentía, la emoción, todo lo quiero recordar. Dos cosas que se pueden hacer con las memorias o con las cosas que hemos vivido. Dejar que tomen el control de uno y definan quién es usted, o puede entregarle el control a Dios y dejar que Él lo pueda usar como una herramienta para ministrar a los demás. Nuestra historia en la mano de Dios es una herramienta. Dios usa mi dolor para ministrar a los demás. Cada vez que yo cuento mi historia, me da la oportunidad de ministrar a alguien que se sintió a lo mejor igual que yo, solo, rechazado, sin esperanza, totalmente perdido en el pecado. Y yo le digo a esa persona, gracias por su opinión, pero yo nunca dejaré de contar mi historia. Todo lo que he vivido me recuerda de lo bueno que es Dios, me recuerda de su fidelidad. Para Jeremías el dolor era muy real y reciente. Los más tristes, dice alguna vez más el versículo 19 y el 20, los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presente y eso me quita el ánimo. Pero después viene la palabra que da vuelta al asunto, ¿verdad? La palabra esa que va a dar vuelta al asunto. En ocasiones a usted le están platicando cuando va a ver a la maestra de su hijo, de su hija, y la maestra le empieza a decir cosas maravillosas, pero si a usted lo citaron a la escuela, usted sabe muy bien que va a venir un pero, ¿verdad? Las cosas maravillosas de su hijo no es de lo que le van a hablar, sino que siempre está ahí el pero, nomás que ahora es lo opuesto. Está todo lo negativo y luego viene un pero. Apenas hace 3 versículos, dice, pero también me acuerdo, dice ahí Jeremías en el 21, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Después de todo esto triste que hemos leído, después de 2 capítulos y medio de tristeza, en donde no hay esperanza, en donde no hay fiesta, en donde todo fue totalmente destrozado, y dice que no hay consolación, ni ánimo, ni puede ver cómo Dios se va a mover. Ahí en el versículo 21 dice, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Apenas hace 3 versículos Jeremías acababa de decir que no había esperanza, una promesa perfecta para la situación que estamos viviendo. Ahora cambia el libro de depresión a ánimo, de no hay esperanza, ahora encuentra esperanza. Jeremías se acuerda de algo que regresa la esperanza. Del cambio de perspectiva resulta en el cambio de actitud y le da un nuevo canto. ¿Qué situación la que estamos viviendo? A lo mejor en donde acaban de anunciar que se abrirá una vez más el comercio, que se abrirá la nación, los estados, y a lo mejor nosotros no miramos cómo ni cómo le va a ser, y pudiéramos tener 1000 de opiniones, pero aquí el Señor nos ofrece una esperanza. Jeremías tenía una esperanza todavía, y fíjese lo que dice aquí en el versículo 22. Sé que hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Una vez más, sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. En la Reina Valera, que es en la que todos estamos acostumbrados. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice que nuevas son cada mañana, y también dice que grande es tu fidelidad. Oh, esta promesa en la que podemos descansar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido cortados, no ha dejado de fluir, no están sin esperanza, no has llegado a tu fin. El amor de Dios no ha permitido. El hecho tiene una reserva limitada. De hecho, el amor de Dios tiene una reserva limitada. No hay límite. Aún en medio de la consecuencia del pecado, Dios no nos deja de amar. Y le digo una vez más, aún en medio de la consecuencia del pecado,
Dios no nos deja de amar. Yo se lo puedo decir eso con toda certeza, porque ahí en donde yo me encontraba, en medio del pecado, en medio de la perdición, en medio de una vida totalmente desordenada, y a través de las palabras de un primo que me dice, "What the heck is wrong with you?" Él me dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que tienes? Y a través de esas palabras el Espíritu Santo me mostraba que Jesucristo me amaba en medio de la dificultad, en medio de la perdición, en medio del pecado. El Señor nos sigue amando y quiere que nosotros voltemos nuestra mirada hacia Él. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia del Señor no decae. La palabra que se usa aquí significa, la palabra que se usa en misericordias, este es el significado en el lenguaje original: compasión tierna, una compasión que va más allá de lo pensado, una compasión lista para perdonar, una compasión que reemplaza el juicio con la gracia. Aunque Israel había pecado contra Dios en la idolatría, la inmoralidad, el adulterio y la rebelión, eran totalmente rebeldes. Dios empezaba de nuevo con su pueblo. Él empezaba una y otra vez de nuevo con su pueblo. La determinación de Dios para bendecir, sanar y restaurar no tiene fin. Una vez más le digo, la determinación de Dios para bendecir, sanar y restaurar no tiene fin. Puede ser difícil y largo el cambio de la bendición, de la sanidad, de restauración, pero es posible. A lo mejor el camino en ocasiones es largo. Usted no mira la bendición, la sanidad ni la restauración, pero déjeme le digo que el Señor está trabajando, no porque seamos muy buenos, ni por nuestras buenas dádivas, ni nuestras acciones, sino porque una vez más yo le recuerdo, nunca decayeron sus misericordias para con nosotros. De hecho, la palabra de Dios me enseña que son nuevas cada mañana. No que sea algo que nunca se ha visto o ha experimentado, más bien una renovación de lo que hemos experimentado. Como le pudiera explicar, el lunes la misericordia y compasión de Dios es nueva esa mañana. Se levanta el martes, la misericordia y compasión de Dios nueva esa mañana. No importa lo que pasó el lunes, la misericordia y compasión de Dios es nueva el martes. Y no importa lo que pase el martes, el miércoles usted puede esperar misericordia y compasión del Señor. Toda la semana misericordia y compasión. Y una vez más le digo, no es por lo que usted hace, ni lo porque piensa usted que es, sino simple y sencillamente por la misericordia y compasión de Dios. Nos dice ahí la Reina Valera una vez más: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, oh grande es tu fidelidad. Hace 6 semanas no esperábamos esto, ni mucho menos el tiempo que hemos estado. Y deje usted el tiempo que hemos estado, sino lo que nos falta. Dios sí lo sabía, y también Dios sí lo sabía, y también que podemos confiar en sus promesas. Él ya sabía que esto iba a pasar, y también Él sabía que nosotros durante este tiempo podríamos confiar en sus promesas, en su fidelidad. Like a soundtrack in my ears many times in my walk in the Lord, como la música de fondo en muchas ocasiones de mi vida, ese canto que dice: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. La respuesta cuando las cosas no salen como planeamos: oh tu fidelidad. Cuando Dios responde de manera inesperada: oh tu fidelidad. Tiempo de temor e incredulidad: oh tu fidelidad. Cuando no entiendo las cosas: oh Señor, tu fidelidad. Aún en este tiempo, enfrente de este virus: oh tu fidelidad. Déjenme les platico, hermanos, la historia de una madre que yo conozco muy bien. Ella en su temprana edad empieza un matrimonio
y uno de sus hijos muere como un infante a los cuantos meses. Y aparte, hermanos, este esposo que a ella le tocó era una persona borracha, golpeadora e irresponsable. Y desafortunadamente este personaje fracasa en su primer matrimonio. Y después de ese primer matrimonio, ella encuentra al hombre de sus sueños, joven, trabajador, fortachón, de buen parecer y por supuesto muy trabajador. Pero ahora viene el pero opuesto, igual de golpeador y borracho que el primero, y aparte marihuano, ¿verdad? 16 años después, hermanos, en el tribunal para menores entra uno de sus hijos. Una vida llena de dolor por la situación de este hijo. Era tanto el dolor de cabeza y el corazón de esta madre que había descanso en ella cada vez que su hijo era encarcelado. Ahí en la cárcel ella sabía que él estaba bien. Ahí en la cárcel ella sabía que él tenía que comer. Ahí en la cárcel ella sabía que no iba a recibir la llamada de que su hijo había muerto en la calle. En varias ocasiones ella fue a reconocer cuerpos de difuntos porque pensaban que era su hijo, pero una y otra vez la fidelidad de Dios ahí con ella, porque ni una de esas veces fue su hijo. En ocasiones, cuando su hijo fue atropellado a unas cuantas cuadras de su casa, ella presentía el dolor de una madre y le dijo a su esposo: vete por otro lado porque no me gusta lo que está pasando ahí. Su hijo atropellado y casi muere en un montón de ocasiones. Uno de los temores más grandes de esta madre era tener el tener que ir a reconocer a su hijo, y que una de tantas veces que ella fue a reconocer difuntos, que fuera el de ella. Dios le dio la dicha de que lo que para muchos pudiera ser lo más triste del mundo, para ella fue la fidelidad de Dios. Déjeme le digo una vez más, ella experimentó algo en su vida que muchos de nosotros dijéramos que es lo peor que le pudiera pasar a una madre. Para ella fue la fidelidad de Dios. Su hijo murió en sus brazos y ella confiaba que en sus últimos suspiros él reconocía a Jesús como su Salvador. Su segundo esposo, el marihuano que le platicaba, ahora un hijo de Dios que estuvo a su lado en muchos momentos difíciles con este hijo y otros más. Ahora esta señora llena de nietos, bisnietos, unos bien, otros más bien y otros mucho mejor, pero ella aferrada a la fidelidad de Dios. Ahí con todos sus errores, con todas las cosas, decisiones que tomó equivocadas, pero ahí en medio de todo eso, oh, tu fidelidad. Y pudiéramos escuchar este canto cada vez que recordamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. No es ninguna teoría, sino es un hecho, una promesa en lo que nos podemos parar, una fuente de esperanza. Déjenme le digo una vez más, Dios es fiel. Las circunstancias no alteran la fidelidad de Dios. Ninguna crisis financiera ni política cambia la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido y será fiel. El fracaso no es el fin, porque Dios es fiel. La mala suerte te acompaña. Esa nube negra que está ahí siempre, déjame te digo, no es para siempre, porque Dios es fiel. Cuando no hay ni un centavo ahí en tu cuenta de banco, ni abajo de los sillones, ni entre los cojines de los sillones, déjame te digo, Dios es fiel. Cuando parece que nuestra vida está en un canto de tristeza, o es todo un canto de tristeza, una vez más, Dios es fiel. En medio de la pandemia y todos están atemorizados, tú puedes descansar en Dios por su fidelidad, confiable, disponible. Dios que mantiene sus promesas, porque Él es fiel. Aún en la muerte podremos ver al Señor cara a cara y
le podremos decir: oh Dios, tú eres fiel. Le animo, hermanos, a que usted ahí en las redes sociales llenemos todos los portales de cada uno de nosotros en todas las redes sociales y ponga usted ahí: Dios es fiel. Es un mensaje que debemos de proclamar, el hecho de que Dios es fiel. Compartámoslos con todas las personas. Háblele a una persona con la que tiene mucho que no habla y dígale: oh, Dios es fiel. Cuando le hablen y le digan: ¿cómo es que estás tú? Y tú le dices: Dios es fiel. Recordemos a las personas de la fidelidad de Dios.